Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Estamos contentos, el pueblo cristiano se regocija que un día como hoy recordamos la derrota del enemigo y la derrota de la muerte por medio de nuestro Señor Jesús. Así que antes de comenzar, yo quiero que usted predisponga su corazón y ahí donde usted está vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, Señor bendito, ¿cómo no estar feliz, Padre? Pues sabemos que tú hoy más que nunca vives, Señor, y prueba de ello son todas tus maravillas. Este tiempo, Señor, que tú nos permites, Padre, estar aquí adorándote y diciéndote y cantándote y exaltando tu nombre, Padre mío. Qué más milagro, Señor, porque a ti te ha placido que un grupo de creyentes, un grupo de personas, Señor, estén este día, Padre mío, dándote gloria y honra como solo tú te lo mereces. Padre, te agradecemos pues hoy 3 siervos tuyos, Señor, han decidido hacer declaración pública a través del bautizo, Padre mío, que han recibido tu nombre, que han recibido, Señor, de ti esa bendición, Señor, y lo van a declarar a través del bautizo, Señor. Ponemos de antemano este tiempo, Señor, en tus manos. Te agradecemos por tanta bendición, porque nos permite, Señor, ver cada día estas maravillas, Señor. Te damos gracias por la salud, te damos gracias por el trabajo, te damos gracias aún por los problemas, Señor, porque sabemos que detrás de cualquier situación estás tú teniendo el control. Señor, ponemos este tiempo maravilloso en tus manos, te damos gloria y te damos honra y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, bendigas, cuides y sobre todo ilumines el entender y el pensamiento de cada uno de nosotros para que tu palabra haga lo que tiene que hacer en el espíritu de cada uno de nosotros. Gloria y honra a tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste
infinitas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Varones, Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. todos, Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. O la entrada triunfal. amén. En la entrada triunfal de Cristo, mucha gente gritaba: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey, Hosana al bendito. 5 días después, estaba siendo flagelado, estaba siendo golpeado. Lucas, capítulo 23, verso 34, relata una de las oraciones más dolorosas. Lucas 23, verso 34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El domingo estaban ovacionando su entrada y el día viernes lo estaban crucificando. Y Jesús estaba clamando al Padre. ¿Para qué? Porque decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy por hoy, si usted mira, hay tumbas muy famosas. Los faraones. Es una búsqueda increíble de las tumbas de los faraones. Y son muy visitadas por lo que tienen dentro. Tumbas de famosos. Son muy visitadas porque dentro están los restos de gente famosa. ¿Por qué? Porque contienen sus restos, contienen sus recuerdos. La tumba de Cristo está vacía porque no lo pudo contener, no lo pudo detener a Cristo resucitado. ¿Por qué es tan importante para mí la tumba vacía de Cristo? Quiero que sepa que Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, Cristo se levantó de entre los muertos. Mire, por eso hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, domingo de resurrección, domingo de esperanza, domingo de alegría, domingo de victoria. Este es el domingo de resurrección. La resurrección es el evento más importante de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchos han muerto, muchos vamos a morir después, pero el único que ha resucitado es ¿quién? Cristo. Por eso es importante, la vida es espectacular de Cristo, su sufrimiento es genial de Cristo, pero lo más importante, lo más grande es que Cristo ha resucitado, y es por eso que usted y yo tenemos esperanza en la vida eterna. Mire, su nacimiento, su vida y su muerte fue extraordinario, pero como les dije, lo más grande es la resurrección de Cristo.
Por eso hoy vamos a hablar acerca de 3 verdades acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a hablar acerca de la realidad de la resurrección. Vamos a hablar acerca de la razón de la resurrección. Y vamos a hablar acerca de la reacción de la resurrección de Cristo. Miren, primero, vamos a hablar acerca de la realidad de la resurrección de Cristo. Y para poder hablar de la realidad, tenemos que ir a Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 6. Lucas 24, versos del 1 al 6. Dice, Lucas 24, capítulo 24, verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando especias aromáticas que habían preparado. Entonces, encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Verso 3, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Verso 4, mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Verso 5, asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos a quién? Al que vive. Verso 6, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día, ¿qué pasa? Resucitará. Jesús se le apareció a los 12 apóstoles. Jesús se le apareció a más de 500 personas. Eso lo relata 1 Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 8. Jesús se le apareció a los 12. Jesús se le apareció a más de 500 personas. Miren, si ustedes han leído la historia de los apóstoles, murieron difícilmente. Pedro murió crucificado cabeza abajo. Miró a su esposa ser crucificada. Muchos murieron trágicamente. El apóstol Juan fue echado sobre una olla de petróleo hirviendo. Salió de ahí milagrosamente. Todos podemos morir por muchas cosas, pero nadie muere por una mentira. Si ellos no hubiesen visto a Cristo vivo, ¿por qué van a morir por una mentira? Cristo está vivo, lo relata 1 Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 8. Miren, Pablo, el más grande opositor de la iglesia, Pablo de Tarso, el más grande opositor, relata Hechos capítulo 9, que camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús, y luego de que se le apareció el Señor Jesús, su vida no fue la misma. De perseguidor se convirtió en ¿qué? En promulgador del evangelio, en perseguido por la fe. De perseguidor. Todos los que vivimos un encuentro con Jesús, nuestra vida ya no vuelve a ser la misma. Ninguno de los hombres de Dios y mujeres de Dios de la Biblia que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, su vida ya no fue la misma. Cambia, porque el Señor Jesús es un Dios de cambios. El que está en Cristo es que una nueva criatura, no es la misma. Por fuera sí, pero por dentro es diferente, ya no es la misma persona. La primera iglesia no tenía una religión, sino que una relación personal con Dios. Las religiones matan, las religiones destruyen, pero una relación con el Señor vivifica, da esperanza, da gozo, da alegría. Miren, el viernes todos miraron crucificar a su Señor. El viernes todos lloraron, como estuvimos mirando la película el día viernes. Un momento difícil, se quiebra el corazón. Desde cuando se estrenó la película que miramos anoche, 3 personas han fallecido por la impresión de la película, porque es fuerte,
Pero si nosotros hubiésemos vivido la historia en ese momento, eso sí es desgarrador, porque la película no muestra realmente lo que es la resurrección de Cristo, muestra una parte. Pero nuestro Señor tuvo que sufrir muchísimo. Miren, el domingo las mujeres encontraron que el sepulcro vacío, no había nadie. En el verso 5, en el verso 4 dice, pero ¿qué pasó con ellas al no encontrar a su Señor? Se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Miren, ellas vinieron a ungir ¿a quién? A su maestro, a un muerto. Ellas vinieron a ungir a su Señor. Miren, jamás lo encontraremos si lo buscamos en el lugar incorrecto. Porque Cristo no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, de gente viva, con esperanza de vida eterna, no de muertos. Si lo busco para obtener algún beneficio para mi vida, no lo estoy buscando, porque muchos lo buscamos por un beneficio, por multitudes de beneficios, pero nunca lo vamos a encontrar ahí. Mire, si lo busco en las religiones, no lo voy a encontrar. Si lo busco en las formas de vida, una vida piadosa, una vida que aparentemente no hace mal a nadie, pero si nuestra relación con Dios está mal, el libro de Mateo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero Él dirá que no los conozco. No es lo que hacemos para Dios, sino es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Miren, si lo busco en las buenas obras, tampoco lo voy a encontrar, porque mis obras no alcanzan la perfección que Dios exige. Miren, jamás lo encontraremos en el lugar incorrecto. Si Cristo no es la prioridad de mi vida, si Cristo no es lo único en mi vida, si Cristo no es lo mejor de mi vida, mi búsqueda es incorrecta. Si Cristo, si el Señor no llena mi corazón, nada lo hará en este mundo. Ni el matrimonio, ni los hijos, ni el trabajo, ni el dinero. Si Cristo no llena mi vida, nada lo llenará en este mundo. La realidad de la resurrección es que Cristo murió y ahora vive. Ahora está vivo. Domingo de resurrección es domingo para celebrar que Cristo está vivo. Por eso es la realidad de la resurrección, de que se apareció a muchos. Si Cristo no se hubiese aparecido, si Cristo no estuviese vivo, usted y yo no estuviésemos aquí. Porque Cristo está transformando nuestro corazón, está transformando nuestra vida. Muchos dicen que Cristo no existe, pero Cristo es como el viento, no lo podemos ver, pero sí podemos ver lo que el viento produce. No podemos ver a Cristo, pero sí miramos lo que Cristo produce en nuestras vidas, porque Cristo está vivo y existe. Número 2, la razón de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería muerta, dice 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 15, versos del 13 al 19. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería en vano. En vano predicaríamos, en vano viviríamos para un Dios muerto. Pero porque está vivo, tenemos la esperanza. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces Jesús hubiese sido derrotado en la cruz. Si no se hubiese levantado de los muertos, porque muchos han muerto. Todos tenemos familiares muertos, pero no se han levantado. Solo Cristo se levantó de la muerte. Si la muerte tiene poder sobre Cristo, entonces Cristo ya no es Dios. Mire, sin la resurrección de Cristo, sin la resurrección de Cristo, nosotros seríamos como una religión más. Sin la resurrección. ¿Por qué? Porque su divinidad se basa en su resurrección. La divinidad de Cristo está en su resurrección.
Romanos capítulo 1, verso 4. ¿Por qué más? Porque su soberanía se basa en su resurrección. Romanos capítulo 14, verso 9. Miren, ¿por qué más? Porque mi justificación se basa en su resurrección. Romanos capítulo 4, verso 25. Miren, ¿por qué más? Porque mi regeneración se basa en su resurrección. ¿Por qué más? Porque mi resurrección final, mi redención final, mi estadía final descansa en su resurrección. Por ello, Lucas capítulo 24, verso 7 dice, Lucas capítulo 24, verso 7 dice, tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día, ¿qué pasa? Resucitará. Tiene que ser entregado. El verso 26, Lucas 24, 26 dice, tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en ¿qué? En su gloria. Tenía que sufrir. Lucas capítulo 24, verso 44 dice, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en quiénes más, y en los salmos. Tenía que cumplirse, tenía que hacerse. Era necesario que Cristo venciese ¿qué? La muerte. Juan capítulo 20 verso 9, tenía que resucitar porque la muerte no lo podía aprisionar. Miren, ¿por qué más? Hechos capítulo 2 verso 24 dice, ¿por qué? Porque Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Wow! Las razones por las que son increíblemente necesarias la resurrección de Cristo. Mi justificación, mi regeneración, su soberanía, mi redención final está basado en ¿qué? En la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque sin la resurrección no hay vida. No hay esperanza, no habría eternidad sin la resurrección de Cristo. Por ello, debo buscar lo celestial. Es fácil decir soy creyente y vivir una vida cómoda. Venimos a la iglesia, vamos a estudios y ya, no, eso es una vida cómoda. Eso es como decir, como una muerte de cualquier ser humano, que le llegó la muerte y sufrió. Así hubiese tenido la enfermedad más atroz, su muerte no sigue siendo algo que a Dios le agrade, porque la muerte de Jesús es una muerte única. Siendo inocente, murió como un criminal, murió como un verdugo, siendo inocente. Miren, ¿por qué? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. ¿Por qué? ¿Por qué debo buscar lo celestial? Verso 1, Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Verso 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Número 1 dice, busquen y concentren su mirada en las cosas de arriba. No vivamos cómodos. Así podré vivir como un resucitado. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no amolden que su mente a qué, al mundo actual, sino que transfórmenla, renuévenla, que sea que, ¿para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Entonces así sabrán que cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Si no estamos buscando las cosas celestiales,
nosotros tenemos la vida y muerte de Cristo en algo muy liviano. Mire, así, si yo busco las cosas de arriba, podré diferenciar la forma de vivir en este mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Porque si no busco las cosas eternas, no podré diferenciar lo bueno y lo malo de este mundo. Mire, verso 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente ¿en dónde? En los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan ¿qué? Su mente. ¿En dónde? En los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte. Mientras que la mente que proviene del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por eso necesitamos buscar lo eterno, lo de arriba, porque necesitamos ser transformados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. Porque hemos muerto al pecado. Porque el que muere queda liberado ¿de qué? Del pecado. El que muere queda liberado. Nosotros hemos muerto al poder del pecado, que vamos a pecar, por supuesto, pero ya no como un estilo de vida, como algo que nos agrada hacer, sino porque somos vendidos al pecado. Vamos a pecar, vamos a hacer cosas malas, pero en ese momento el Espíritu Santo nos confronta. Has pecado, has hecho mal. Y en ese momento nosotros tenemos que doblar nuestro corazón y decir: Señor, he pecado. Señor, mi mente está ociosa, vagando. Mis ojos están caminando por todos lados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos confronta. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo ya pagó mi deuda. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Por qué más tengo que buscar las cosas de arriba, las cosas eternas? Porque Cristo ya pagó mi deuda. Gálatas 2, verso 20 dice: Pablo dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, debemos de vivir como personas resucitadas. Sino que lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida ¿por quién? Por mí. Entonces, usted y yo, ¿por qué debemos buscar las cosas eternas? ¿Por qué debemos buscar a Dios? ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que ser transformada. Porque tenemos que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué más? Porque ya hemos muerto al poder del pecado. ¿Por qué más? Porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mire, si hemos resucitado con Cristo, ahora vamos a buscar lo eterno. Ahora vamos a buscar lo celestial. Porque no concibo decir que soy creyente, pero las disciplinas espirituales son de repente. Son cuando tengo tiempo. Las disciplinas espirituales son la palabra, la oración y la iglesia. Miren, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que meditar en la palabra, yo tengo que practicar la palabra y yo tengo que predicar la palabra. Si no estoy con las disciplinas espirituales todos los días, si no tengo esa sed de la palabra, esa sed de conocer al Señor, esa sed de vivir en la palabra, nuestra fe es demasiado vaga, demasiado ociosa. Ahora, mi práctica terrenal debe ser digna de mi posición espiritual, de mi posición celestial. Lo que yo haga en este mundo, cuando camine, cuando hable, cuando me relacione con mi familia y con los demás, ellos tienen que ver que yo soy un embajador de Cristo, que yo estoy presentando el reino, que yo estoy haciendo visible la verdad de Dios. No que en la iglesia vivo como un santo y afuera en la calle vivo como alguien que causa vergüenza al evangelio del Señor. Necesitamos
presentar el Evangelio, ser cartas abiertas afuera. Necesitamos ser como esta Virtina, transparentes, no ocultos. No solamente venir aquí a la iglesia, hermanito, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo ha pasado? ¿Qué es de su hermosa vida? Pero afuera salir y con nuestras palabras, con nuestro silencio, con nuestras actitudes, avergonzar el Evangelio del Señor. Vivamos nuestra práctica terrenal como personas que estamos en posesión celestial. Ahora, debo primeramente buscar el reino. Si yo no lo busco el reino, si yo no conozco al Señor, ¿cómo voy a seguir algo que no conozco? ¿Cómo voy a adorar algo que no conozco? ¿Cómo voy a tener en mi corazón algo que no conozco? Ahora tengo que vivir como un hijo del rey, no como un derrotado del reino, no como un mendigo de la fe. Debo de vivir como un hijo del rey. Ahora soy un hijo del rey, no un bufón del rey, no alguien que causa vergüenza, no alguien que causa risa, sino alguien que causa honor a su rey. Ahora debo vivir como un resucitado, no como un apestoso atado al pecado. Número 3, la reacción de la resurrección de Cristo. Mire, me impacta cómo reaccionaron las mujeres que fueron al sepulcro. Mire, dice, las mujeres volvieron gritando. Mire lo que dice Lucas capítulo 24 verso 9 acerca de la primera reacción. Acerca de la primera reacción, lo que tenemos que hacer usted y yo en la primera reacción. ¿Qué dice? Al regresar al sepulcro, al regresar del sepulcro, ¿qué hicieron ellas? Les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos, ¿qué? A los demás. Pero en la versión original dice que ellos regresaron gritando: ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! Debe de ser nuestra de las primeras reacciones, que llevar el mensaje de la resurrección. Mire, tiene que ver con testificar a los demás de que Cristo está vivo. ¿Cuántos de nosotros estamos testificando, llevando el mensaje a alguien más? Mira, ¿qué más? Es testificar que Cristo está vivo y que ahora hay perdón de pecado. No hay pecado que Cristo no perdone. Cristo perdona todos nuestros pecados. Usted y yo estamos testificando a nuestros vecinos. Usted y yo estamos testificando a nuestros compañeros de trabajo. Usted y yo estamos testificando a nuestra familia de que Cristo vive. O cuando ellos nos encuentran, se avergüenzan de nosotros, porque somos unos en la iglesia y otros totalmente diferentes afuera. Testificar es contar a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo no les estoy diciendo que vayan con la teología, que expliquen cátedra religiosa. No, es hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cómo está transformando nuestra familia, cómo está transformando mi vida, cómo está transformando mi corazón. Otra reacción de la resurrección es, la segunda, mire lo que dice Lucas, capítulo 24, verso 11. Lo que a muchos de nosotros nos pasa es no creer. Lucas 24, 11 dice: pero a los discípulos el relato se les pareció que una tontería, no creían. ¿Qué más? Así que no les creyeron. ¿Cuántos de nosotros somos creyentes por muchos años? ¿Y usted sabe que nosotros tenemos dudas del Señor? ¿Y si no me ayuda? ¿Y si no me concede lo que yo necesito? Todos hemos resistido a creer en Dios en alguna área de nuestra vida. Nos estamos resistiendo y nos seguimos resistiendo a creer en Dios en alguna área de nuestra vida. Mire, si no tengo una relación fiel con Dios, no le estoy creyendo a Dios. Mire, si tengo excusas para las disciplinas espirituales, su palabra es una tontería.
Judas lo vendió y traicionó a Cristo por 30 monedas. Nosotros, en varias ocasiones, traicionamos a Jesús por la pereza. Traicionamos a Jesús por el cansancio. Traicionamos a Jesús por el trabajo. Traicionamos a Jesús por nuestros hijos, por nuestra familia. Pedro lo negó. Y muchos de nosotros negamos creer a Él. Negamos tener un tiempo de palabra. Nos negamos a depositar nuestra confianza en Dios. Nos negamos a vivir bajo su palabra, a vivir bajo su trono, a vivir bajo su disciplina. Muchos de nosotros también nos negamos. Decimos qué tonto que fue Judas a traicionarlo, pero nosotros también lo hemos traicionado al Señor. Muchos decimos, Pedro, ¿por qué lo negaste? ¿Cuántos de nosotros sí hemos negado al Señor? Con los amigos, con la familia, en el trabajo, muchos lo hemos negado. Y la tercera reacción de la resurrección, Lucas capítulo 24, verso 12 dice, Lucas 24 dice, 12 dice, lo comprobaron. Porque es tan difícil vivir una fe ciega, que no conoce a su Señor, pero que sabe quién es Él, o que le han contado. Mira lo que dice el verso 12. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que le había sucedido. Las mujeres vinieron, no creyeron, pero ¿qué hizo Pedro? Se fue corriendo a comprobar. Miren, para comprobar su vida, necesito buscarlo con diligencia. Para comprobar la vida de mi Señor, necesito leer la palabra, necesito estudiar la palabra, necesito meditar en la palabra, necesito practicar la palabra. ¿Para qué? Para usted y yo poder comprobar de que nosotros estamos en la verdad correcta. Pero muchos somos como Tomás, que dijo, si no meto mis dedos, no creeré. Si Dios no se me presenta en este trabajo, no creeré. Si Dios no me hace este milagro, no creeré. Si Dios no cambia a mi cónyuge, no creeré. Si Dios no cambia a mis hijos, no creeré. Si Dios no cambia a mi vecino, no voy a creer. Porque queremos que primero sea quienes en los demás y luego en nosotros. Y todos alguna vez hemos dudado. Si no está aquí, Él no existe. Podemos saber que Cristo murió, pero a menos que lo conozcamos por su palabra, no tendrá ningún sentido para mí la resurrección. ¿Por qué? Porque no sabré lo que la resurrección de Él es el pago perfecto por mis pecados. Y es por eso que muchos vivimos derrotados por el pecado pasado, esclavos del pecado pasado. Si Cristo ya nos perdonó, pero nosotros vivimos como derrotados. ¿Por qué más? Porque no sabré que la cruz fue el pago y la tumba es el recibo de nuestras cuentas. Y la resurrección es el nuevo estilo de vida que tenemos que vivir. ¿Por qué más? Porque no sabré que la muerte ya no tiene potestad sobre el redimido. ¿Que vamos a morir terrenalmente? Sí, todos vamos a morir, pero tenemos una esperanza de vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si yo no lo estudio en la Escritura, no lo voy a saber. Y por eso que muchos de nosotros tenemos pavor a la muerte. Pero la muerte no es nada malo. La muerte nos acerca a nuestro Señor, a la morada celestial. Así como el cántico, cuando tome lista, ¿yo qué? Yo ahí responderé. Aquí estoy, Señor, cuando allá se tome lista. Pero el día en que le perdemos miedo a la muerte, ese día hemos conocido a nuestro Señor. Yo no estoy hablando de la salvación, sino de esa relación íntima y personal con nuestro Señor. Miren, si no lo conozco, no podré saber de que
aún cuando el amor de Dios y el odio lucharon inquebrantablemente y que gritaron: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. No vamos a entender que su amor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo: Padre, yo estoy aquí. No sabremos de que el Hijo dijo: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que la nuestra, tu voluntad. El Padre le dijo no a su Hijo para decirnos que sí a nosotros. Le dijo no a su Hijo, le dijo: no, tienes que pasar en la cruz porque voy a redimir a la humanidad a través de ti. Y nos dijo sí a nosotros. Mire, ¿por qué? Porque si no vivo como un resucitado, estoy siendo de vergüenza. Estoy siendo de vergüenza. Hay muchas razones porque la resurrección de Cristo es increíble. Hay demasiadas razones. Pero la más importante es de que usted y yo somos sus hijos. Y debemos de vivir como tales. Transformar a nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actitud. Y debemos predicar el Evangelio a alguien más. Llevemos el mensaje de la verdad a alguien más. La resurrección de Cristo es increíble. Yo no sé por qué Él me amó tanto a mí. Yo no sé, pero es una pregunta que yo le llevaré. ¿Por qué me amaste a mí, Señor? Siendo tan malo, siendo tan perverso, ¿por qué me amaste? Si yo lo único que hago es enojarte y hacer lo que te ofende a ti. Pero tú me amas, tú me amas. Cuando yo me enojo, tú me amas. Cuando yo tengo malos pensamientos, tú me amas. Pero así como me amas, también me corriges, porque es un Padre amoroso. Hoy es resurrección. Cristo está vivo. Cristo viene por muchos más. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Vivamos como tal, como creyentes de un Dios vivo, no de un Dios muerto. ¿Sí, mis apreciados hermanos? Vamos a orar. Señor, gracias porque tu amor es tan grande. Es increíble, Señor, cuánto nos amas. De que nosotros siempre hacemos lo contrario a ti. Pero tu amor es más grande, que fuiste a la cruz, pagaste mi pecado y me amas celosamente. Gracias, Padre, porque si no hubiese resurrección, en vano fuera mi esperanza. Si no hubiese resurrección, en vano te buscara, Señor. Pero tú estás vivo. Padre, gracias porque tengo una esperanza de vida, porque tú has resucitado. Hay muchas evidencias de tu resurrección, Señor. Yo soy una evidencia de tu resurrección, porque sin ti mi vida no hubiese tenido sentido, mi vida no tuviese un horizonte, mi vida no tuviese esperanza. Porque tú vives, Señor, yo vivo. Porque tú vives, Señor, yo soy perdonado en ti. Porque tú vives, yo soy resucitado en ti, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos cuidas y nos proteges. Gracias, Dios, porque, Señor, a partir de hoy vamos a vivir como resucitados en ti, en tu palabra, en tu verdad. Y sobre todo, Padre, te vamos a conocer cada día más. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos.